Buenas noches, hermanos. El tema de esta noche lo he titulado Tu valor está en Cristo. Y quisiera empezar preguntándole si existen personas con sangre azul. ¿Existen personas con sangre azul? Bueno, pues vamos a ver ahorita si existen o no. La sangre azul es un término utilizado para designar a aquellas personas descendientes o pertenecientes a familia de nobles, de la realeza o aristocráticas. El origen de este término se debe a que antes el color de la piel de estas personas que acabo de mencionar era blanca o casi transparente. Ellos no realizaban trabajos físicos, no salían al campo, entonces estaban siempre en la sombra, y las venas, cuando se veían las venas, y puesto que la piel era blanquecina, pues tenía un aspecto azulado. Entonces ellos pensaron que tenían la sangre azul. Era una creencia, un mito. De ahí es de donde viene esto de la sangre azul, y también de ahí viene el término el príncipe azul. ¿Han escuchado ustedes del príncipe azul? Bueno, pues pensaban que eran príncipes con sangre azul. Sin embargo, pues es una falsa creencia. Lo único que trataban de hacer notar con esto es que estas personas eran más importantes que las otras, que las que no tenían o no aparentaban tener la sangre azul. Sin embargo, fíjense que en la actualidad se ha descubierto que la sangre roja se puede convertir o se puede, cambiar de color a sangre azul, pero esta es una enfermedad, es un problema de oxigenación en la sangre, por lo que sí existen personas con sangre azul, pero es una enfermedad, no como lo han dicho anterior en la antigüedad. Y bueno, a causa del pecado en nuestra sociedad siempre ha existido desigualdad. El pecado que entró a través de Adán y Eva ha hecho de nuestra sociedad una sociedad en la que hay gente que se cree más que los demás, pero también hay gente que se cree menos que los demás. Por un lado, hay personas que piensan o que sienten que el suelo no los merece, y por otro lado hay personas que sienten que están por debajo del suelo, que su autoestima está tan baja que ellos se sienten aún por debajo del suelo. Y creo que todos hemos escuchado el término autoestima. Creo que todos aquí hemos escuchado alguna vez este término, autoestima, y es una palabra que, según el diccionario, lo define como la valoración y percepción que una persona tiene de sí mismo o de sí misma. La autoestima se trata de la medida en la que alguien se aprecia a sí mismo, o se respeta o se acepta a sí mismo. Y a veces pueden preguntar, oye, ¿cómo está tu autoestima? O ves a una persona que tiene la autoestima muy alta, o ves a otra persona que pueda tener la autoestima muy baja. Y debido al pecado, nuestra autopercepción o la autopercepción que las personas tienen es desbalanceada. O sea, la forma como una persona se percibe a sí misma generalmente es desbalanceada. Puede tener una autopercepción en la cual él piense que es una persona que está por encima de los demás, o puede tener una percepción de sí mismo muy baja. Puede tener un concepto de sí mismo muy bajo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, lo importante no es lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, sino lo que la Biblia dice que somos. Porque alguien aquí pudiera tener la autoestima muy alta, o alguien aquí pudiera tener la autoestima muy baja. Sin embargo, la realidad de lo que somos nosotros es cómo Dios nos percibe. Porque la percepción de Dios es la percepción correcta. La opinión que Dios tiene de nosotros, o el valor que Dios nos da,
Es el valor correcto que debemos de tener. Ahora, ¿dónde encontramos la percepción de Dios? ¿Dónde encontramos la percepción de Dios respecto a nosotros? En su palabra. En su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. En primer lugar vamos a ver el ejemplo de aquellas personas que pueden tener una autoestima alta. Romanos 12, 3 dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la exhortación del apóstol Pablo es a no pensar que somos más que los demás. Los cristianos no somos más que los demás. Inclusive si alguien es usado por Dios, no debe de sentirse más que los demás. Alguien que predica la palabra, alguien que enseña, no debe de sentirse más que los demás. Si alguien tiene dones del Señor, algunos pueden tener dones de Dios que Dios le ha dado, que son más visibles que otros, que están más a la vista. Por ejemplo, ahorita los que están dando clase a nuestros niños, a nuestros hijos, pues nadie los está viendo. Pero alguien que está, por ejemplo, acá predicando o acá en la alabanza, pues son dones más visibles que otros, pero esto no nos debe de llevar a sentirnos por encima de los demás. No debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos. No debemos de creernos mejor o más importante de lo que realmente eres. Porque si eres importante, tampoco no es que no seas importante. Pero no debes de sentirte mucho más importante que los demás. Si alguien tiene un coeficiente intelectual, ¿sabía usted, hermano, que todos tenemos un coeficiente intelectual diferente? Bueno, alguien puede tener aquí un coeficiente intelectual alto y alguien puede ser que tenga un coeficiente intelectual bajo. Pero es el coeficiente intelectual que Dios te dio. O sea, no te debes de sentir más. Yo ya me sé el nombre de todos los hermanos de la iglesia. ¿Ya por eso eres mejor? Pues no. O no te aprendes ningún nombre, ¿por eso eres peor? Pues no. O si alguien tiene una mejor posición económica que otro, no por eso debes de tener más alto concepto de ti mismo. Si tú vives en una zona pues cara en la ciudad, no por eso debes de sentirte más que los demás. Si tu coche es mejor que el del hermano que tienes al lado, o si no tienes coche, y bueno, si alguien no tiene coche y tú pasas con tu coche acá último modelo, eso no te debe de hacer sentirte más que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, sino que piense de sí con cordura. Esta palabra cordura significa tener una mente cabal, significa tener una mente equilibrada, una forma de pensar sana, ser sensato, tener una mente clara respecto a lo que somos. Tenemos que pensar de nosotros con cordura, no tenemos que pensar que somos más que los demás. Sigue diciendo la palabra del Señor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte a cada uno un poder especial, una función especial dentro de la iglesia. Todos tenemos una función dentro de la iglesia. Todos somos parte, todos los que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función dentro de este cuerpo. Dios reparte dones a cada uno de sus hijos. ¿Alguno de ustedes les gustaría estar en la alabanza y no está en la alabanza? ¿Alguien? Levante su mano con confianza. Pues miren, hay varios. Pues sí, pero si no te dio ese don el Señor, pues no
pues no debes de sentirte mal. Y ahora, a los que sí les dio ese don, pues no pueden sentirse más, porque todos somos importantes en el Señor. Pero lo que está mal es sentirnos más importantes que los demás. No debes de pensar que eres más que los demás. Si alguien tiene un negocio próspero, miren, no todos tienen la capacidad de tener un negocio. Y algunos tienen un negocio, pero aparte son negocios que están creciendo. Pero no todos tienen la capacidad de tener un negocio que crezca. Y el que tiene un negocio creciente o que tiene una empresa grande no debe de sentirse más que los demás. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, por favor. Porque ¿quién es el que da la capacidad? Dios. ¿Quién es el que da la inteligencia? Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? Y está preguntando el mismo apóstol Pablo. ¿Qué es Apolos? Y responde Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Todo lo que hizo el apóstol Pablo fue mucho, hizo muchas cosas. Quizás si el apóstol Pablo no hubiera tenido una mente sana, no hubiera pensado de forma sensata, pues se le hubiera subido. Hubiera creído que era más que los demás. Pero el apóstol Pablo dice, simplemente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo tenía claro lo que él era en Dios y que era por la gracia de Dios. Todos los logros que había obtenido sin el Señor, o sea, antes de venir a Cristo, dice la Biblia que lo tenía por basura. No le daba importancia a todos esos logros que él había obtenido. Y cuando él vino a Cristo, todo lo que hizo siempre le dio la gloria a Dios. Allí mismo en la carta de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 9, el apóstol sigue diciendo de esta manera: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Vean cómo se consideraba Pablo. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, no pensaríamos que Pablo es el más pequeño de los apóstoles. Pensaríamos que Pablo es el más grande de los apóstoles. Pero él se consideraba de una manera sana, de una manera equilibrada. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, él estaba consciente que había hecho mucho más que los demás. Pero dice en ese mismo versículo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él estaba consciente que había trabajado más, pero que era por Dios. Porque somos muy frágiles. Cualquier cosa nos puede incapacitar, imposibilitar. Y si Pablo hizo lo que hizo fue por la gracia de Dios. Y si tú logras hacer cosas en este mundo y eres un excelente siervo de Dios, una persona que dedica su tiempo a Dios y estás haciendo muchas cosas, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Otro pasaje más, bueno, regresemos a 1 Corintios 3, pero ahora en el versículo 6. Primera carta a los Corintios 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, está diciendo, yo hice algo en el Señor, pero sin Dios no hubiéramos hecho nada, no hubiera servido de nada. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Alguien aquí ha hecho más que el apóstol Pablo? ¿O de los que nos ven a través de las redes sociales? Pues nadie.
Por lo que cada uno de nosotros tenemos que tener una forma sana de pensar. No debemos de sentirnos más que los demás. No debemos de sentirnos más que los demás, hermanos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios va a recompensar conforme a lo que cada uno haga. Y eso es por pura gracia también. Por eso es que nosotros tenemos que tener una forma de pensar sensata. Miren, tu valor está en Cristo. No está en lo mucho que haces, que es por la gracia de Dios. No está en lo mucho que tienes. No está porque eres de sangre azul. No, aunque alguien aquí fuera de la realeza, quizás haya alguno acá que es de la realeza, que es de la nobleza, o alguien que nos esté viendo por el internet. Pero aunque fuese así, no, nuestro valor está en Cristo, no está por nuestro apellido. Nuestro valor está en Cristo, tu valor está en Cristo, no está en tu inteligencia, no está en tu posición económica. Qué bueno, si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, pero eso no te debe de llevar a sentirte más que los demás. Primera de Corintios 4, capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, sino que dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensemos más de lo que está escrito ni nos envanezcamos, porque el problema que estaba en la iglesia de los Corintios es que habían personas que no se querían sujetar al apóstol Pablo, no se querían sujetar a Apolos, y así existen personas en el evangelio, en Cristo, que de repente tienen ya cierto conocimiento y ya no se quieren sujetar. Tienen ya una iglesia grande y ya piensan que pueden solos. Y no es así, hermanos, somos un cuerpo y Dios ha establecido autoridades a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos. No somos independientes, y lo que pasa es que los corintios estaban envanecidos. Y cuando alguien está envanecido, su mente está nublada, no alcanza a percibir la realidad. No ve claramente. Versículo 7. Porque ¿qué te distingue? Pregunta el apóstol. ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? Si Dios te dio esa iglesia grande, si Dios te dio esos dones tan maravillosos, si Dios te dio esa elocuencia para hablar la palabra de Dios, entonces ¿por qué te vas a gloriar si no es tuyo? Es algo recibido. Es como cuando tú le das algo a tu hijo y le dices, hijo, mira, te voy a dar las llaves de este carro. Y luego ves las llaves, lo agarras y vas a las tortillas o vas a la carnicería, lo que sea, y de repente tu hijo te dice, papá, pero ¿quién te prestó mi carro? O sea, es ilógico, ¿no? Decir, oye, pero a ver, yo te lo di. Tú no hiciste nada por ese carro, mira, con trabajo y te puedes mantener, menos comprar un carro. Y a veces esa actitud tenían los corintios. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, no hay nada que los haga ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Como si ustedes solos lo hubieran conseguido. ¿Por qué presumir? El versículo 8, Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Pero la percepción de los corintios
estaba equivocada. Ellos estaban haciendo a un lado la autoridad del apóstol Pablo, la autoridad de Apolos, porque ellos ya se sentían muy grandes, suficientes. Ahora, ¿qué es lo que lleva que alguien se crea más que los demás? Pues la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, el pecado de este mundo, las filosofías, las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas han hecho caer a muchas personas porque los inflan, los hacen pensar que no necesitan de nadie más. Por eso es que todos tenemos que tener una forma de pensar sana, no tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Así que es la naturaleza caída la que nos puede llevar a actuar déspotamente. Y hermanos, no debemos de actuar déspotamente. Somos cristianos y el Señor Jesús no nos enseña de esa manera. El Señor Jesús nos enseña que debemos de ser humildes. La propia vida del Señor Jesús es un ejemplo de humildad, porque Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, estando por encima de todos, no necesitando nada de nosotros, se humilló a sí mismo. El Señor Jesús nos enseña la humildad. Así que como cristianos tenemos que cuidarnos de estar sintiéndonos más que los demás. Amén. El Señor Jesús fue en contra de la corriente de este mundo. Nos enseñó que el valor de las personas no estaba en lo que poseían o en sus dones o en sus talentos. El valor de las personas está en lo que Dios hace por cada uno de nosotros. O sea, el Señor Jesús nunca trató mejor a una persona por su posición económica. Nunca trató mejor a una persona por su inteligencia. Siempre el Señor Jesús, cuando pagó en la cruz, hermanos, no dijo, bueno, primero voy a pagar por los VIP. ¿Verdad que no dijo eso? El Señor Jesús murió por todos. Pero a veces como cristianos este mundo trata de impregnarnos esos pensamientos carnales que nos llevan a sentirnos más que los demás. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos hermanos. Ahora voltea con el que está a su hermano, voltea con el que está a su lado, perdón, con su hermano y denle una sonrisita. Así que, pues, tu valor no está por el tipo de ropa que tienes. Y les decía que aun si descendiéramos de la realeza, en Cristo todos somos iguales. Amén. La sujeción a una autoridad, hermanos, ya sea a tu esposo, hermana, o la sujeción a nuestros pastores, o la sujeción a la autoridad civil, eso no nos hace menos que nadie. No nos hace menos. Es parte del orden de Dios. Jesús, el Señor, se sujetó a todas las autoridades. Y no por eso dejó de ser Jesús, no por eso dejó de ser Cristo, no por eso dejó de ser Dios. ¿Se acuerdan que le lavó los pies a los discípulos? Y no por eso perdió su autoridad, porque en nuestra identidad está en Dios. Cuando una mujer se sujeta a su esposo no está haciendo menos, ni tampoco el esposo está haciendo más. No, no es por lo que uno vale, es por lo que uno se sujeta a una persona, sino es por el orden de Dios. Nosotros los esposos no valemos más que nuestra esposa, tenemos el mismo valor, pero Dios así lo dijo, que las mujeres se sujeten a sus esposos. No lo dijimos los hombres, no, pero una mujer que sabe su valor en Cristo no tiene problema en sujetarse. ¿Por qué? Porque eso no le va a hacer más ni le va a hacer menos. Ahora, dándole la vuelta a la tortilla, como decimos, o viendo la moneda del otro lado, también hay personas que se sienten menos que los demás. Acabamos de ver acerca de las personas que se sienten más que los demás, pero
ahora vamos a ver acerca de las personas que se sienten menos que los demás. Hay personas que sienten que no tienen valor, pero como lo decía al inicio, nuestro valor no depende de cómo te sientas. Nuestro valor depende de lo que Cristo dice que somos, de lo que la palabra de Dios dice que somos. Nuestro valor no nos lo da la gente. Nuestro valor no nos lo da la inteligencia, no nos lo da la posición económica. Nuestro valor nos lo da Cristo. Te puedes menospreciar. Yo creo que todos hemos sido menospreciados en alguna ocasión. Te puedes menospreciar en el trabajo. Te puedes menospreciar en tu familia. Te puedes menospreciar en la iglesia. Te puedes menospreciar por tu estatus social. O te puedes menospreciar por tu estatus en la iglesia. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los de la alabanza, no se vayan a sentir mal. Pero imagínense que alguien diga, ay no, pues tú solamente eres segunda voz, y se me hace que tercera o cuarta. Ay no, pero yo soy primera voz. No, o sea, no, y hay gente que puede sentirse mal. Te puedes menospreciar por tu físico. Pueden decir, híjole, pues saliste más prietito que el frijol negro, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, una niña y un niño, y mi niña es morenita como su servidor, y mi hijo es blanquito. Y mal haría si menosprecio a uno u otro, ¿no? Fíjense, en las familias muchas veces se menosprecia a las mujeres, se les da menos valor a las mujeres. Ay, pues es que tú eres mujer. O sea que donde quiera podemos estar recibiendo ese menosprecio. Y hay personas que son muy hirientes con sus palabras, quizás no son hirientes físicamente con golpes, pero tienen una boca hiriente. Mire, hermano, si usted tiene una boca hiriente, mejor no hable. Ya que se le baje el enojo o se le pase, ya dice algo. Pero si tiene una boca hiriente, es mejor no hablar. ¿Por qué? Porque puedes afectar a tus hijos, puedes afectar a tu esposa, puedes afectar a tu esposo. Y si tú hieres o menosprecias verbalmente a tu familia, y si tu familia no está bien fundamentada en Dios y se cree ese menosprecio, los afectas de por vida, o los puedes afectar mucho tiempo. Y si tú fuiste menospreciado de chico, puede ser que todavía estés viviendo así, y no estés viviendo en la realidad de Cristo, no estés viviendo en el valor que te da Cristo, que tu valor está en Cristo, y vives en ese menosprecio. Quizás Dios te ha dado capacidades para, no sé, hasta para estar en alabanza, para ser maestro, para estar en algún área de la iglesia, para estar en las misiones. Pero ese menosprecio que te sembraron hace que no puedas funcionar en la parte que debes de funcionar. Porque dices, no, pues es que yo no soy capaz, la verdad. Oye, pero la otra vez te escuché cantar en el baño, ¿y qué voz tienes? No, sí, pero no. No, a mí mi papá me dijo que no servía para nada. O mi mamá, no, siempre me trataba de tonta. Y ese menosprecio que se sufre se trae arrastrando muchas veces. Así que no te sientas por encima de los demás, pero tampoco te sientas por abajo de los demás, porque el Señor Jesús te da una identidad. Una persona que fue muy menospreciado por la gente fue el rey David. El rey David sufrió mucho menosprecio, inclusive sufrió menosprecio antes de que fuera rey. Todavía no era rey y ya era él menospreciado. Antes de ser rey, era pastor de ovejas. ¿Y sabía usted que los pastores de ovejas eran los menos valorados en sus trabajos? Dígame usted un trabajo que no sea muy valorado. A ver, con voz fuerte. ¿Perdón?
intendencia, aseo, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta que David era eso. Sus hermanos estaban en el ejército, quizás eran generales o no sé si tenían algún rango. Pero acá el menospreciado David estaba con las ovejas. Y cuando Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, que vaya a ungir uno de los hijos de Isaí, hicieron una reunión, pero ¿qué creen? ¿A quién no llamaron? A David. Vamos ahí a primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y cuando ve a Eliab, dice: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué es que Samuel vio a Eliab y dijo: este va a ser nuestro próximo rey? Por la apariencia. Eliab era un guerrero. Eliab era fuerte. Era alto. Parecía rey. Hay gente que parece rey, que tiene porte de rey. Hay gente que dice: oye, mira, la barba de candado se le cierra perfectamente, ¿no? El peinado, ¿no? Oye, ¿usas colágeno? No, no uso colágeno, es natural. Y dices tú: no, wow, ¿no? Este brother, ¿qué eres, gerente? ¿Eres dueño de alguna empresa? Bueno, pero David no era así. Entonces dice la palabra en el versículo 7 que Jehová el Señor corrige a Samuel y le dice: Jehová respondió a Samuel y dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. O sea, el hombre te puede desechar, el hombre te puede hacer menos, pero no Dios. Si tú estás caminando con Dios, como era el caso de David, por eso es que Dios se agradó de David, por su obediencia. Dios no ve lo que ve el hombre, pues él dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren, según la apariencia, David no calificaba para el puesto de rey. No calificaba como para el puesto de rey. David no cumplía el perfil según el mundo. No era grande como Saúl. Dice la Biblia que Saúl, el primer rey de Israel, sobrepasaba a todos por encima de los hombros. Este muchacho era un muchacho todavía, David. No era muy alto, no era muy agraciado como otras personas. Su aspecto era delicado, lo que nos muestra la Biblia. No tenía un cuerpo de guerrero, era un simple pastorcito. Ahora, Dios corrigió al profeta y, ¿sabes? Nosotros también tenemos que corregir nuestra forma de ver a las personas. Nosotros también debemos de corregir. Fíjense, a mí me toca, como ustedes saben, nos toca pastorear el área de jóvenes. Y yo veo a los jóvenes y fíjense, a veces uno puede decir: yo le veo a aquel muchacho potencial, ¿verdad? Pero uno no ve el corazón. El que ve el corazón es Dios. Y a lo mejor aquel que no pinta humanamente o naturalmente pueda ser después uno de los pastores aquí en la iglesia. Y yo no sé si ahí estoy trabajando con alguno o estoy sirviendo con alguno de ellos que después pueda ser un misionero, o después pueda ser una persona que no sé, pues haga algo en la obra del Señor. Pero seguro, ¿verdad? De ahí van a salir muchas personas que puedan servir al Señor. El problema es que uno muchas veces puede ser como Saúl, que vemos de forma natural. Y esto nos lleva a tener tendencias hacia las personas. Y no, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver como Él ve. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a actuar como Cristo, como el Señor Jesús. El Señor Jesús no actuó dándole preferencia a los más influyentes. El Señor Jesús
No le dio más preferencia a los poderosos o a los más ricos o a los de sangre azul. El Señor Jesús trató a todos por igual. Por lo cual, si tú eres Eliab, no menosprecies a tu hermano David. Y si tú eres David, pues no te sientas que vales menos que Eliab. Y dice el versículo 16: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque recuerden que no llegó David, y Dios no le confirmó a nadie de los que habían llegado. Entonces dice: ¿son esos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Pues sí, me queda uno, pero pues no creo. Entonces, David, el que toca con el arpa ahí, que nomás anda ahí perdiendo el tiempo. No dijo pues eso, pero posiblemente así pensaba. Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Imagínate que te van a visitar a tu casa y te dicen: ¿sabes qué? Pues vamos a ir a visitar a tu casa. Vamos a ir a visitar a tu casa. ¿Y quiénes van a venir? Pues los pastores de la iglesia. Y tú dices: bueno, pues somos 5. Bueno, ¿sabes qué? Tú ve a hacer los pendientes que tenemos. Al rato regresas. ¿Ustedes creen que era importante que estuvieran todos sus hijos? Sí, claro. Pero David no fue requerido en esa reunión. No fue requerido. Ahora, lo que observo en la vida de David es que él no se entristeció, o como dicen los chavos, no se agüitó. No se agüitó, dijo: oye papá, pero va a venir David. Sí, pero las ovejas tienen que comer. Las ovejas tienen que comer. ¿Y quién los va a hacer? Pues tú, porque seguramente tú no vas a ser el rey. Bueno papá, sí, yo me voy. Está bien, ustedes disfruten la comida. Y luego me guardan un poquito. David no se agüitó. Ahora, cuando hacen una fiesta en tu familia y no eres requerido, ¿cómo actúas? Oye, pues que la abuelita hizo una comida por su cumpleaños, pero a nosotros no nos invitó. No fuiste requerido, te menospreciaron. O fue la boda de la sobrina y no fuiste requerido, te menospreciaron. Bueno, si tu valor no está en Cristo, seguro que te vas a agüitar, seguro que te vas a amargar, seguro que les vas a dejar de hablar, seguro que te vas a enojar, seguro que van a pasar muchas cosas. Pero observamos que David no reaccionó de ninguna de estas formas. Ahora, David fue ungido como rey de Israel porque él era una persona obediente. Él era una persona entregada, consagrada a Dios. Era un muchacho conforme al corazón de Dios. Fue menospreciado por su papá, por sus hermanos. Pero no solamente por ellos, también Saúl, el rey, menospreció a David. Miren, vamos al capítulo 17, versículo 33. También Saúl lo menospreció, el rey. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Imagínate, David llega bien animado. ¿Sabe qué, rey? Mire, no se preocupe, mi rey, yo ahorita voy a acabar con este gigantón. Y lo ve el rey y dice: oye, David, ¿pero ya te viste en un espejo? Tú no calificas ni para rey ni para guerrero. Tú calificas para llevarle la comida a los soldados. Lo menospreció. Siempre habrá gente que no ven como Dios ve. Siempre va a haber. Siempre va a haber personas así. Pero es importante que tu seguridad no esté en tu apariencia, en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu habilidad, sino que esté tu seguridad,
tu estima esté en lo que Dios ha dicho de ti. Es importante que tú sepas el valor que tienes en Cristo, para que si te menosprecian, no le hagas caso a eso. Humanamente, David no podía derrotar a Goliat, pero David no confiaba en sí mismo, él estaba confiando en Dios. Si Dios te ha dicho que hagas algo y es Dios el que te ha dicho, hazlo. Aunque la gente te diga que no, o aunque la gente te desanime, no vas a poder, ¿para qué vas a hacer ese negocio? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer aquello? No, mira, ahí donde estás está bien, pero Dios ya te dijo, estuviste orando, estuviste consultando a Dios y Dios ya te dijo que es tiempo de que hagas algo. Si Dios ya te dijo, hazlo, porque Dios está contigo. Y no le creas a la gente que te menosprecia. A ellos no les hagas caso, no los escuches, no les des valor a sus palabras. Dale el valor a las palabras de Dios. Miren, cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés no se sentía con la capacidad de liberar al pueblo de Israel, pero Dios sabía que Moisés lo podía hacer con su ayuda. Cuando Gedeón es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, Gedeón tampoco podía, tampoco pensaba que podía. Pero si Dios te ha dicho que vayas, ve. ¿Quién más menospreció a David? Goliat. Goliat también lo menospreció. Vamos ahí al capítulo 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, le menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. David era un poco delicado. Lo vio el gigantón y dijo, no, este muchacho, mira, está igual de flaco que esta base de micrófono. Ahorita me lo tumbo. Digo, ¿con este? No, este no, denme uno de veras. Lo menospreció, lo tuvo en poco. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren, todos los días nos enfrentamos con gigantes. Todos los días nos enfrentamos con gigantes en nuestro trabajo, gigantes en nuestra familia, gigantes emocionales, gigantes económicos, gigantes de enfermedad. Todos los días nos enfrentamos con gigantes, pero no luchamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pues parecemos que estamos solos. A ver, aquí se ve alguien más, pero conmigo está el Señor. Y Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Él es el que nos da la fuerza para estirar el arco de bronce. Es Dios, hermanos. No somos nosotros, no es por nuestra capacidad. Y si tú te vas a enfrentar con un gigante el día de mañana, ánimo, porque Dios está contigo. Te va a menospreciar, te va a decir que no puedes, te va a decir que no vales para nada, que quién eres tú. Pero no importa lo que diga la gente, importa lo que dice Dios. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? Importa lo que dice Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, Segunda de Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo tenía bien claro que lo que había hecho era por la gracia de Dios. No es por ti, no es por mí, no es por mi habilidad, es por quien está conmigo. Es porque Dios está ahí, porque Dios ha dicho que hagamos este trabajo, porque Dios ha dicho que hagamos esta actividad y por eso Dios va a respaldar su obra.
Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si Dios te ha llamado a servir, no tengas miedo. Si Dios te ha llamado a involucrarte en la iglesia, no tengas temor. Créele a Dios, Dios va a cubrir todas tus necesidades, Dios va a ser bueno contigo, porque Dios te está llamando para hacer una actividad, pero tú puedes decir, es que, y Señor, y esto, y aquello, y tal cosa, el Señor te va a decir, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de todo. Porque es Dios. Ahora, si no es Dios tampoco el que te manda con el gigante, pues no vayas. Pero si es Dios quien te ha dicho, adelante, ve. Aunque la gente te menosprecie, aunque el gigante te menosprecie. ¿Quién más menospreció a David? Mical, su esposa. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Mical también menospreció a David. Oigan, David era un hombre con convicciones fuertes. Lo menospreciaban y él nada más se sacudía el polvo, ¿verdad? Acá. No entra. Su corazón estaba blindado. Él en este pasaje estaba haciendo la voluntad de Dios. Vean el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y le menospreció en su corazón. Tú sirves a Dios y la gente te menosprecia. Y tu esposa te menosprecia. Y tu esposo te menosprecia. ¿Y tú vas a servir a Dios? Ja, 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 ja. No me hagas reír. Y a veces hasta usan el sarcasmo, ¿verdad? Qué feo. Pero ¿qué hacer con alguien que te menosprecia? Y si es de tu propia familia, pues orar por ellos. No te ofendas, no te ofendas. No te ofendas, sé como David. David no se ofendió con Mical. No te preocupes si las personas te menosprecian. Lo importante es que estés agradando a Dios. Oye, pero ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? Oye, pero a ver, mejor ponte a hacer otra cosa. Es más, ¿qué haces? No, pues lunes en la iglesia, martes a la iglesia, jueves a la iglesia, sábado a la iglesia, domingo a la iglesia. No, pues ya mejor cámbiate ahí en la del Fresno, ya mira, aparte vives bien lejos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ahí te la vas a llevar toda tu vida? ¿Vas a perder tu tiempo ahí en la iglesia? Pues estás delante de una persona que no tiene entendimiento de quién es Dios. Pero tú le puedes decir, mira, es que ¿sabes qué? Yo fui comprado por precio de sangre. Ya mi vida no me pertenece. Mi vida es de Dios. Y lo que Dios quiere que haga, eso voy a hacer. Ay, sí, tú con tus cosas. Pues a veces ni van a entender. Pero tú no dejes que eso te afecte. Ora por ellos, ora por tu familia, ora por tu esposa, ora por tu esposo. Ora por ellos. Imagínate que vienes del trabajo y tu esposa llega y te dice, tú llegas y tu esposa te dice, eres un bueno para nada, mira, no me das el carro que te he pedido, y empieza ahí. O al revés, tu esposa se esfuerza por hacer bien sus cosas y te prepara un guiso acá bien rico, una comida bien rica, y tú llegas y dices, tú ni cocinar sabes. ¿Cómo se siente, hermana? No digan. Ve nomás, ¿qué haces en todo el día? Es triste. Bueno, pues Mical menospreció a David. En el versículo 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Otras versiones dicen, desnudándose como un tonto
como un cualquiera frente a las esclavas. Era algo fuerte lo que estaba diciendo esta mujer. Dice el versículo 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Híjole, no le afectó. Y nosotros también no nos debe de afectar, porque tu valor está en Cristo. Tu valor no está en lo que dice la gente. Tu valor no está en lo que dicen las personas. Tu valor está en Cristo. Dice el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Me vas a menospreciar más, porque yo voy a danzar con más ganas. Pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David fue menospreciado por las personas, pero no era menospreciado para con Dios. No dejes que las palabras de las personas te afecten. Fundamenta tu estima, fundamenta tu valor en Cristo. Fundamenta tu valor en Dios. Si alguien te menosprecia, no por eso caigas en depresión o caigas en angustia o en ansiedad. Ay, es que me dijo que no. Me dijo esto, me dijo aquello. Nuestros hijos muchas veces son menospreciados en sus escuelas, y nosotros como padres tenemos que saber afirmarlos en la fe, pero nosotros primero tenemos que estar bien firmes en Cristo. Ahora, tampoco te vayas al otro extremo, sintiéndote más que los demás. No. Tenemos que tener una forma de pensar sensata, equilibrada, de acuerdo a la palabra de Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres. No más, no menos. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y lo que Dios dice que eres es que tú eres un hijo de Él. Tú eres un hijo de Él. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres ni menos ni más, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y si somos hijos, dijo el apóstol Pablo a los romanos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. El mundo puede decir lo que sea. El mundo puede decir lo que quiera de nosotros, pero nosotros somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos, somos herederos, somos parte de su pueblo. Antes, dice la Biblia, no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y miren, para terminar, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: porque somos la obra maestra de Dios. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Un bueno para nada? No. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos personas con propósito en esta tierra. Nosotros somos hijos de Dios. No le creas a nadie más. Créele al Señor. Tampoco te creas por encima de los demás.
No veas a los demás hacia abajo. Somos hermanos. Nuestra conducta, nuestra actitud debe de ser la correcta. Debemos de tratarnos a todos por igual. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Tu valor está en Cristo. Tu valor no está en lo que este mundo diga. Tu valor está en lo que Dios dice que tú eres. No te sientas más que los demás, pero tampoco te sientas menos. Si te trataron mal, si te humillaron, si te ningunearon, aun si tu propia familia no te dio el amor que tú necesitabas, que tú ocupabas, pues Dios derrama su amor en tu vida. Cierra tus ojos y dile al Señor: gracias, Señor, por hacerme un hijo tuyo. Gracias, Señor, porque de lo vil y de lo menospreciado, Señor, nos has escogido, nos has rescatado, Señor, para que ahora seamos hechos tus hijos, para que ahora seamos herederos conforme a la promesa. Señor, nos has dado tantas cosas, Señor, y todo esto es por tu gracia, es por tu amor. Señor, agradecemos tanto lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, porque nos has dado una identidad, nos has dado valor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos sentimos muy amados por ti. Nos sentimos, Señor, queridos. Y no nos importa, Señor, el menosprecio de los demás, porque lo que nos importa es lo que tú piensas de nosotros. Y delante de ti, Señor, somos tus hijos, somos real sacerdocio, nación santa. Tú nos has adquirido, nos has hecho parte de la vid, nos has dado promesas, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú nos das, y gracias por todo tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra seguridad no está en lo que este mundo dice de nosotros. Nuestra seguridad está en ti. Sabemos ahora, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, mi Dios. Danos esa convicción que tenía David. Danos esa convicción que tenía, Señor, que todo lo que le decían, Señor, no le afectaba, aún su propia esposa, Señor, no le afectó, aún su propio padre, sus propios hermanos, porque eso es lo que necesitamos, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu poder, tu favor. Haz tú la obra en tu iglesia, mi Dios. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor.
No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús. Compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender, estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús. Compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. No, no. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto
Gracias, Señor. Nuestro valor está en ti. Es tu sangre preciosa que nos ha dado el valor más alto que un ser humano puede tener. Tu sangre preciosa en la cruz.